Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Sabiduría y Misticismo, un programa más de estos 2 años que acabamos de cumplir y con nuestro corazón expandido les damos la bienvenida. Leti, muchas gracias. Muchas gracias, Hola, Ana, hermosa. querida, hermosa, igualmente. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Nos emociona mucho y es muy grato que estés con nosotros. Sí, Gracias. Roberto Rodríguez Martínez es nuestro invitado de hoy. Este es creo que la tercera vez que tenemos un programa. Sí, bienvenido. Ya Gracias. eres invitado VIP. Bueno, Sí. Es un placer para mí. ¿Y el tema que tenemos hoy, Leti? El tema que tenemos hoy es percepción saludable. Ujú. Y bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Voy a dar una breve semblanza de Roberto, aunque ya lo conocen y toda la gente que lo sigue en Facebook sabe perfectamente a lo que se dedica. Voy a mencionar que tiene una formación en desarrollo humano como coach de vida, personal y empresarial, es biodescodificador, es coach en PNL, neurocoaching, coach nutricional y tiene una certificación en sanación cuántica dimensional. Facilita talleres, es conferencista, da asesorías individuales, grupales, en fin, tiene una hermosa carrera en el manejo de todos estos temas tan apasionantes que hoy nos tienen aquí reunidos. La percepción saludable. Los seres humanos armamos historias, tenemos reacciones, formamos una psicología, tenemos una forma de relacionarnos con el mundo de acuerdo a diferentes caminos. Uno de ellos es la percepción. Entonces, Roberto, muchas gracias otra vez. Gracias, también a ustedes. ¿Cómo manejas este tema, Roberto, de la percepción saludable? ¿Qué es? ¿Cómo podrías decirle al público qué es la percepción? Pues mira, la realidad es que en los talleres que he compartido temas relacionados con la percepción, Ujú. se han manejado de diferentes puntos de vista, Así dependiendo de la escucha. Así es. Me gusta por lo regular, de alguna manera, sondear Ujú, qué le va a hacer sentido a la persona ujú, para buscar la manera de llegar ujú. con la información y que le haga sentido. Y si puede integrarlo, pues qué mejor, ¿no? Claro. En el coaching nos Ajá. enseñan una distinción Ok, que se llama percibir e interpretar. ok. Ajá. Y desde ahí ya estás de alguna manera aprendiendo a que si tú percibes de cierta manera una situación en tu vida, van a ocasionar algunos resultados Ujú, que te pueden gustar o no. exacto. Y que a través de otra distinción que se llama el observador, el modelo del Ujú. observador, tú puedes cambiar esa percepción y esa interpretación de las cosas, solamente por observar de manera distinta. Total y absolutamente. Una misma situación, no Sí. haces ningún cambio en la situación porque normalmente es una situación que ya aconteció. Así es. Una historia que hoy tú platicas de cierta manera, Ujú, ya sea desde el victimismo o desde el protagonismo, ujú. pero esa misma historia, cambiando tu observador, hoy puedes percibirla e interpretarla de manera distinta. ¿Y por qué es tan importante lo que percibo? Porque lo acabas de decir, de acuerdo a lo que percibo, es como me relaciono con la vida. Y me puedo estar relacionando con la vida equivocadamente porque mi percepción fue carente de este observador, que puede tener la capacidad del observador de ver la realidad, pero mi percepción puede ser limitada. Ajá, ¿Verdad? sí, porque, y de hecho normalmente esa percepción es limitada. Ajá, ¿Por qué? Porque está basada en los 5 sentidos. exacto. Si yo creo que puedo confiar al 100% en mis 5 sentidos, debo de tener mucho cuidado, Claro, porque es algo físico. claro. Hemos platicado situaciones en las que yo percibo una situación distinta a como tú la percibes, Totalmente. ¿no? Sí. Tú podrías decir, es que yo vi que es rojo, ah caray, pues yo vi que era naranja. Claro. Y ya desde ahí ya hay un desacuerdo y posiblemente el haberlo visto rojo o naranja me genera una emoción, Ujú. siendo que si es rojo o naranja, pues es como es. Así es, así Sí, es. De alguna manera. Entonces, ese observador yo lo veo mucho desde el sentido de la analogía del hámster. Ujú, Yo puedo estar como el hámster dando vueltas ujú, y si estoy a gusto y conforme, pues así sigo. ujú. Pero si hay algo que no me gusta, es el momento de salirme de la rueda del hámster y observar.
Entonces sí, cuando yo me salgo y observo y digo, ah, caray, este soy yo, no me gusto, o sí me gusto. De mí depende el regresar a la rueda o ya no permanecer ahí y hacer algo distinto, como decía Einstein, con la definición de la locura. Resultados diferentes, pues acciones diferentes. Yo creo que podemos, desde este punto, es la frase muy famosa, ¿no? O ves el vaso medio vacío o lo puedes ver medio lleno, ¿no? Dependiendo del punto de vista que lo estés viendo. Y yo creo que aquí la imaginación puede ser tu gran amiga o tu gran enemiga, ¿no? Porque es como tú lo estás percibiendo y muchas veces te imaginas las cosas y tú mismo las atraes, las situaciones, positivas o negativas, ¿no? Sí, yo hablo de un término que se llama contexto. El contexto normalmente no lo tenemos completo en cualquier situación. Es como la fotografía. Yo veo una fotografía, pero no sé qué hay alrededor de la fotografía. Exacto. Y yo podría hacer un juicio al respecto de lo que estoy viendo en esa imagen limitada. Cuando me abren la toma, entonces digo, ah, caray, ya tengo más información. Y posiblemente con esa información adicional cambia mi percepción y cambia mi interpretación de las cosas. Por supuesto. Por eso hay otra situación muy importante que es confiar. Cuando yo confío en que las cosas son como son, con base a lo que yo estoy viendo en cualquier momento, aunque no tenga el contexto de todo, lo veo neutro, no lo veo como bueno o malo, no hago un juicio al respecto. Entonces mi emoción es neutra y digo, es como es. Es como es. Pero hay una confianza de por medio. Mi ego no me dice, no, tendrías que tener todo el contexto. No, a ver, esto es como es y tiene un sentido que me va a dejar algo positivo al final. De mí depende, claro, percibirlo e interpretarlo así. No, totalmente. Y finalmente es una invitación a un movimiento de conciencia. Cuando estamos hablando del yo observador, estamos usando una habilidad del ser humano extraordinaria que es la conciencia. Observarme desde una posición diferente al campo limitado de mis sentidos. Si yo me salgo de mis sentidos y me observo por fuera, voy a percibir tanto mis 5 sentidos como todo aquello más que no puedo percibir porque lo está haciendo mi conciencia. Entonces la interpretación va de la mano, armando cadenas que pueden ser esclavizantes o no. Se están amarrando eslabones de nuestros sistemas de creencias. Si yo tengo como interpretación de la vida, como percepción de la vida, que el frío es terrible, por ejemplo, cuando yo me enfrente a una situación donde sienta frío, ¿qué me va a pasar, no, Roberto? Imagínate todo el cuadro emocional que se desgasta por un solo concepto de que es malo tener frío o no soporto el frío, por ejemplo, ¿no? Porque el frío te hace daño, ¿no? Te da una bronquitis. Sí. Es cierto, el cerebro, que es quien está relacionado con estos sensores que tenemos, estos 5 sentidos, que es algo físico, pues se relaciona con las creencias, con esta información que traemos. Es una información que traemos desde civilizaciones atrás, desde nuestras generaciones, nuestros antepasados, vientre materno y después de nacer. Imagínate todo este equipaje que traemos cargando y lo vemos como mochilas, ¿no? Y mochilas y mochilas. Y ahí vamos con toda esta información y estas creencias. Y con base a eso percibimos. Y es cierto, yo me acuerdo que de pequeño me decían, no andes descalzo porque te enfermas. Claro. No te salgas a la lluvia porque te enfermas. Claro. Y abrígate bien porque te enfermas. Y ese era claro, papá y mamá con la mejor intención lo que hacen es, pues, prevenir, ¿no? Cuídate. Porque además es su sistema de creencias. Totalmente. También, Y lo hacen con amor. Y lo reiteran Lo hacen con amor, pero de alguna manera te programan. Claro. Y entonces, ¿qué crees? Te sales al frío y empiezas a estornudar. Pues sí, claro. Porque el cerebro precisamente percibe, pero la mente interpreta. La mente, que es esta energía que nos rodea y que está relacionada con nuestro sistema nervioso, dice, ah, caray, pues la información que yo tengo es esta. Entonces, como Roberto cree que si se sale al frío, pues hay un peligro de resfriado, vamos a darle certidumbre a las creencias de Roberto. Claro. Entonces, pues, esto se da, ¿no? El universo trabaja, mi cuerpo trabaja, y que
mi papá y mi mamá tenían razón. La mente consciente lo que dice, ya ves, tenía razón. Claro. Y eso trabaja así con... Y además, con todo. recordemos que la mente consciente es del iceberg, es la puntita, y todo lo que está sumergido por abajo del agua, que no vemos que puede ser inmenso, son nuestros mandatos, todo lo que está en el Son inconsciente, todos nuestros miedos. ¿no? Desde Es el vientre 95% materno, es que- 95%. Que hoy vivimos, sí. Que yo creo que nada más hay que tenerle miedo al miedo. Hay que tenerle miedo al... Pues imagínate los monjes tibetanos, los lamas, meditan en la nieve. Ajá. Y realmente con su cuerpo expuesto, ¿no? Porque Claro. Sí, yo recuerdo que me tocó un tiempo vivir en Puebla, Ujú. y llegué a vivir a un hotel mientras conseguía casa, y está la Volkswagen ahí, entonces pues había alemanes, y ellos se levantaban a las 5 de la mañana a la piscina, Por supuesto. y yo Sí. decía, ¿qué pasa, no? Bueno, pues es como estamos acostumbrados, esos sensores, Sí. y pues la verdad es que ahí es un ejemplo muy claro de esto. Sí, entonces Epícteto decía, su filosofía era, no son los eventos los que me hacen sufrir, sino lo que yo interpreto. Entonces, Sí, muy sabio. Alguien Ajá. dice por ahí, no, yo soy responsable de lo que digo, tú de lo que interpretas. exactamente, ¡pum! Gancho al hígado. Claro. Claro. porque Yo lo digo con una intención y con base a tus creencias le vas a dar un filtro, una Claro. interpretación. Claro. Y además, en este tema de la biología del cuerpo, de la bioquímica, hay una reacción. Decíamos hace un momentito antes de entrar al programa, si yo interpreto, si yo veo que conozco, por ejemplo, a Roberto y lo veo en la calle y no me saluda, ¿no? Y yo digo, ¡Ah! No me saludó, seguramente le caigo gordísima. No, seguramente fue porque en el programa he de haber yo dicho alguna barbaridad y está enojado conmigo. Entonces, eso me predispone a tener ya después un tipo de vínculo diferente, Ujú. por ejemplo, contigo o con otra persona y decir, no, como no me saludó, entonces la próxima vez yo no lo saludo. Ujú. Y entonces ya hacemos un caos Ujú. a nivel de nuestras relaciones vinculares, ¿no? Sí, por eso hay más distinciones en el coaching que te llevan a precisamente a aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Porque no lo puedes dejar en una interpretación lo que tú ves, ¿no? Ujú. Y es cierto, lo platicábamos hace un momento, mis creencias son, la gente debería de saludar, Sí. Ujú. porque a mí me enseñaron desde pequeño que tenía que saludar. Ujú. Y si alguien no saluda, cuidado, algo está pasando. Ujú. ¿Qué tal que esa persona no me vio? Simplemente. Sí, iban en su mundo feliz. Iba en su mundo. Eso, o preocupado. Preocupado por algo O en y su no mundo. te vio pasar, ¿no? Claro. Y nosotros ya hicimos toda una historia. Sí, ¿cuántas veces verificamos? Porque así se llama otra Ujú. distinción, la verificación de la escucha o de los sentidos. Y la persona te dice, discúlpame, no te vi. No te... Ujú. Discúlpame, no te vi. Ah, cambia tú. Hasta sientes un alivio y dices, tú caray, ¿no? Sí. Toda la historia que me Ujú. armé. Y ahorita solamente estamos hablando de eventos simples como la percepción del clima, de la temperatura o de un evento que puede pasar hasta desapercibido miles de veces. Pero lo interesante aquí es señalar la reacción biológica, la reacción neurológica, la reacción de emociones y en conductas que nos provocan las percepciones. Sí, porque generamos una bioquímica corporal Exacto. que nos lleva a entrar a un círculo virtuoso o un círculo vicioso, porque es más de lo mismo. Exactamente. Y es un tema maravilloso para que regresemos en el segundo bloque, aunque tenemos yo creo que un poquito, todavía de tiempo. Sí, Pero sí, cuando regresemos sí me gustaría que nos explicaras cuál es el círculo virtuoso, porque yo nada más conozco el círculo vicioso. ¿no? sí, y el círculo vicioso, bueno, es esta respuesta de estrés, ¿no? En donde el cerebro interpreta que estamos ante una amenaza y se genera toda una conducta y una reacción para defenderme o huir, que es, ¿no? Estas reacciones químicas, mi cerebro produce ciertas sustancias para que yo pueda correr más rápido, tener más fuerza en los brazos, etcétera, ¿no? Pero si estoy interpretando que estoy siempre en una amenaza y no es verdad, me la voy a pasar defendiéndome y además fatigada y además En un caos. y además a los 3 meses no te quiero platicar la enfermedad que podría suceder a mí, Sí, ¿no? totalmente. Toco madera. Nos y- vamos a un corte y Sí, regresamos. ahorita Muchas regresamos con gracias. eso. Gracias, no se vayan. Es que
creo que Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en Sabiduría y Misticismo con nuestro invitado Roberto Rodríguez Martínez con el tema de percepción saludable. Y entonces decíamos antes del corte que había un círculo virtuoso y uno vicioso, ¿no? Ajá. Platícanos, Roberto, ¿cómo es que se da esto? Bueno, decía Leti que ella conoce el círculo vicioso porque es lo que más, Sí, todo el mundo. parecería que es lo que más Todo el mundo te practicamos, dice, ¿no? este es un círculo vicioso. Sí, Sí, Todos te porque- dicen eso, ¿no? Sí. Porque una percepción igual te lleva a una emoción y esa emoción te lleva a otra y a otra, ¿no? Por ejemplo, podrías decir, pues tengo un impulso por comer, sé que no lo debo comer, pero algo me lleva a comerlo Ujú. y luego entras en una situación de culpa, Ujú. en donde me siento mal y me siento deprimida porque me lo comí, no sé qué, Ujú. y eso te va llevando a otras circunstancias. ¿Por qué? Porque efectivamente se están generando bioquímicas en tu cuerpo, son líquidos, son como neuropéptidos, Ujú. como proteínas que alimentan a las células. Pero Exacto. fíjate que eso yo creo que sí hay que decir algo muy importante para el público que nos está viendo, porque a veces no es tanto el alimento, sino tu imaginación Claro. el que está creando que tú subas de peso porque comes un chocolate. En un ejemplo así, es más dañina la emoción, es más dañina la culpa La que lo que emoción. te comiste. Exacto. Ujú. ¿No? Porque digo, te puedes dar tus gustos de vez en cuando, ¿por qué no? Pero disfrútalo, Ujú. disfrútalo, porque puedes entrar en un círculo vicioso Vicioso. que te lleve a comer más y que te lleve a comer más y a la culpa y a las
a síntomas, etcétera, ¿no? Por Cosas eso- que no te agraden mucho. Y mira, a Jesucristo la frase muy sabia que dijo, que no es lo que entra por la boca del hombre lo que le hace daño, sino lo que de ella sale. porque del corazón proviene, ¿no? Ujú. Porque sale de la emoción. Claro. Entonces, si tú dices, aunque sea agua, que te va a engordar, pues te va a engordar, ¿no? Ajá. La vas a retener. La vas a retener. Sí, Entonces, exactamente. hasta el agua. ¿Por qué? Porque estás dando la orden mental y verbal, Sí, por como supuesto, con porque la fuerza de la palabra hablada, ¿no? ¿no? Y como dices, ¿no? El cerebro segrega neurotransmisores, los neuropéptidos, y el cerebro obedece. Ujú. Está hecho para eso, para segregar sustancias químicas y desde esta biología manejar el organismo. Claro. Claro, la situación es que obedece con base al percibir e interpretar. Exacto. Si yo empiezo a poner otro tipo de filtros para esa percepción, esa interpretación, evidentemente mi bioquímica cambia. Y estamos hablando de algo importantísimo porque es el fundamento del sufrimiento, no del dolor emocional, del sufrimiento. Claro. Lo que estoy interpretando me puede atrapar en una trampa mortal que se llama sufrimiento, Ujú. ¿verdad? Sí, porque una misma situación a alguien le podría provocar ese sufrimiento y a otra persona no. ¿Por qué? Porque tienen filtros distintos, tienen historias distintas, tienen creencias distintas, que lo llevan a percepciones e interpretaciones totalmente distintas. Cuando he empezado algunos talleres relacionados con esto, le digo principalmente a las mujeres que están presentes, les digo, imagínense que en este momento alguien toca la puerta y les dicen, viene alguien y le dicen, te busca tu pareja, ya sea tu esposo, tu novio, etcétera. ¿Qué pensaría cada una? Y empezamos a hacer un sondeo y alguien diría, ¿y por qué viene y me busca aquí? O sea, ¿por qué nunca me deja en paz? ¿Por qué me está siguiendo? Sí, sí. ¿Acaso duda de que vine a un A curso? trabajar. Mientras que otra, ¿no? Me está Sí. mientras que otra día dice, él siempre tan detallista, me ha de ¡qué haber traído pase! algo, sí, me trae flores, algo, no sé. Sí. Cada uno va interpretando la situación de manera distinta conforme a sus filtros y a lo que está viviendo. Esa es la palabra, tenemos filtros mentales. Filtros. Yo veo a través del filtro la vida y a lo mejor mi filtro es muy angosto, a lo mejor es más amplio, a lo mejor más amplio. Y entonces la invitación es que con este yo observador, mi filtro se desvanezca. Sí, y cambie Y esa, Cambia esa cambie esa percepción. percepción totalmente, ¿no? En el taller también comparto el tema del café, no recuerdo si cuando platicamos un poquito de las leyes universales lo platicamos, de cómo percibo, alguien diría, ay, qué rico, huele a café, percibo e interpreto. Alguien diría, uy, huele a café, qué desagradable, percibe e interpreta, pero cada uno interpreta con base a una historia. A alguien le gusta porque se acuerda de sus abuelos tomando el café, en una mecedora, en el porche de la casa, evoca a los abuelos, qué bonito, huele a café. Y a un niño se le cayó la cafetera encima Le quemó la y mano. le quemó y hoy huele el café y para él el recuerdo es doloroso. Claro. Y cuando alguien dice huele feo y otro dice huele bonito, a veces se da un encuentro con opiniones distintas. Eso nos pasa muy seguido. Total. ¿Y por qué esta persona piensa eso? Sí. Está mal. Hacemos un juicio Sí, sin saber cuáles son las historias que hay detrás de esa percepción, esa así es, interpretación. así es. Y entonces, ¿cuál es la propuesta como clara de crear este círculo vicioso, convertirlo en virtuoso? Ah, bueno, el círculo virtuoso es que cuando cambias el filtro, Ajá. empiezas a apreciar las cosas de manera distinta. Ajá. Generas una bioquímica distinta. Tus células se acostumbran a esos alimentos, a esos neuropéptidos. Y es como la llavecita que quiere entrar y dice, es que hoy me quieres alimentar de felicidad y mis células no conocen la felicidad. Hay que acostumbrarlas, hay que empezar a integrar otros filtros para que nuestras células se acostumbren al alimento del amor, de la gratitud, del Qué perdón, bonito. de todo esto. Es como, ¿se acuerdan de aquel jueguito que había de el circulito por aquí, la estrella por aquí? Y queríamos meter el círculo Sí, donde la en la estrella y estrella. no cabía. Ujú. Así son las células. Se acostumbran a un cierto alimento. Ujú. Acostumbrémoslas a eso, porque luego pensamos que vamos a un curso, a un taller, leemos un libro, algo propositivo y decimos qué bonito. Y
a la primera que sucede algo que no nos gusta, decimos, no sirvió de nada. No, hay que integrarlo, hay que trabajarlo y hay que hacerlo parte de nuestro día con día. Por supuesto, es todo un proceso de trabajo y de observación. Un ejercicio muy simple, que a veces no es tan simple, que les podemos compartir a la audiencia, cómo despertar el observador. Simplemente ahorita que estamos platicando, yo por ejemplo, puedo poner en práctica mi observador y observarme mientras hablo, observar lo que pienso y lo que siento mientras estoy con ustedes, observar, sentir, percibir la temperatura del estudio, saber que están presentes en la cabina atrás del vidrio, nuestro equipo de producción, y entonces estoy observando absolutamente todo. Inclusive podría observar hasta la recepción, que no la estoy viendo. ¿Por qué? Porque el yo observador está despierto, atento, ampliando y amplificando. Y entonces, supongamos que estoy pensando que estoy nerviosa porque no sé qué otra intervención dar en el programa, y despliego el yo observador, voy a entender cómo se genera en mí este proceso de nerviosismo, de ansiedad, por querer decir lo que quiero decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejercicio simple que a veces se nos olvida tanto porque no tenemos el hábito de observarnos. Sí, y ese observador también escucha y está al tanto de todo. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar hablando y parece que yo estoy hablando más que ustedes, y puede ser al contrario, porque tú puedes estar diciendo, ay, Roberto está mencionando esto, y sí, recuerdo que la otra ocasión lo relaciono, y en un momento dado estás hablando tú más que yo, porque estás platicando contigo. Sí. Estás todo el tiempo, adentrito. estás todo el tiempo hablando contigo. Ajá, y tú puedes observar todo lo que te estás diciendo, porque si te tropiezas, tú mismo te dices, soy un tonto. Imagínate la forma en que te hablas. Es que es el observador crítico entra entonces a actuar, ¿no? El observador crítico. Lo que pasa es que ahí más bien ya es un juicio. ¿No? Es un juicio al respecto de la situación que ocurre, Exacto. pero lo refuerzo con Ajá. base a mi escucha, a lo que yo me estoy diciendo y cómo yo me observo. Entonces, al observarme cómo me hablo, cómo me platico las cosas, yo puedo hacer el cambio. Bien, si lo puedo ver, lo puedo mover. Pero hay que observarlo, hay que salirnos un poquito y decir, ah, Roberto está haciendo esto, me gusta o no me gusta, vale la pena hacer un cambio o no. Tal vez no es el momento, me lo permito, pero si es el momento, pues también me permito empezar a cambiar esos filtros. Totalmente. ¿Cómo los cambio? Pues Sí. hay una serie de situaciones, Ajá. ¿no? Como hemos platicado, las afirmaciones positivas, Sí. hay PNL, por ejemplo, Exacto. para hacer cambios de creencias. Ah, Pero, exacto. ¿qué es el PNL? La programación neurolingüística, Ah, que todo el tiempo tiene que ver también con toda esta habla. En la semana pasada, que tuve la oportunidad de compartir una charla en el DIF de Whisky Lucan, les di algunos ejemplos, porque cuando la gente participa, estás escuchando y hay palabras que empiezas a sacar de tu vocabulario, ¿no? Como el tema de culpa, cambio la culpa por responsabilidad, quito problema por oportunidad, empiezas a hacer tú mismo en tu vida una serie de vocabulario más propositivo, el cual no te victimice, sino que más bien te haga un protagonista de todo lo que está ocurriendo. Y ya desde ahí estás haciendo un cambio total en los filtros. Totalmente, el poder de la palabra. En la escuela de Pitágoras, en aquella época, 500 años del nacimiento de Jesucristo, eran 12 años estudiar con Pitágoras. Tenía una universidad que era tanto para hombres como para mujeres. Los 4 primeros años tenían que guardar silencio para aprender a entender el poder de la palabra. Y como ejercicio les ponían en la universidad una piedrita en la lengua o un objeto en la lengua, para que tuvieran conciencia que cada vez que la iban a usar, estuviera conectada con la mente superior y con el corazón, y poder decir lo que era para bien. Cuestionarme primero si lo que estoy diciendo es para el más alto bien de la situación, lo digo. Si no, guardo silencio. Imagínate qué disciplina. Ahora, callarnos con las redes sociales, ¿no? Los programas de chismes en el radio, en la televisión, las noticias, los eventos mismos que le despiertan a la gente,
la compulsión por estar opinando, señalando y juzgando, generan todo esto, ¿no? Va de esta percepción de que yo sé la verdad, yo sé cómo, yo tengo la información, cosas así, por ejemplo, ¿no? Alimentando el ego, ¿no? Sí. Sí, puedo no estar de acuerdo con las cosas y se vale. Sí, La situación es qué emoción me genera el no estar de acuerdo exactamente. y cómo actúo al respecto. Exactamente. Yo puedo respetar tu punto de vista y decir, no estoy de acuerdo y no pasa nada, Sí. porque es tu verdad y la respeto. Yo tengo mi verdad y es como es. La situación es cuando yo juzgo y digo, no, es que tú estás mal, Sí. o yo estoy mal, o yo estoy bien, porque también luego me culpo. Sí. es cierto. Y entro en este círculo vicioso. Sí, claro. El círculo virtuoso, por el contrario, es lo que dijimos. Hay un concepto que se llama neuroespiritualidad Ajá. y está científicamente comprobado que con base en cómo yo percibo afuera, genero ciertas sustancias que generan más de ello afuera. O sea, entro en el círculo de la vida, del universo, a través de la energía y voy generando más de lo que yo doy. Es la ley del boomerang, es la ley de causa y efecto. Me ganaste la pregunta, la iba a hacer. ¿No? Es este dar y recibir. O sea, ya no es algo místico, No. ya no es algo que no haya bases científicas, ya las hay. Sí. Entonces entras con el universo en este crear y creas con base a tu percepción, a tu interpretación. ¿Y qué se necesita para eso, Roberto? ¿Qué le podrías decir al público? De entrada, evitar el juicio en las cosas. Uh-huh. Eso es básico, ver las cosas de manera neutral. Uh-huh. Las cosas son como son. Yo confío en que son como son porque tienen un sentido. Uh-huh. Todo tiene un sentido en mi vida. Uh-huh. Dicen, puedes perderlo todo, menos el aprendizaje, Uh-huh. menos la experiencia. Uh-huh. Hay situaciones que decimos, lo perdí todo. No, Uh-huh. no porque realmente está nunca quedando pierdes muy valioso. todo, nunca lo pierdes. No, tú podrías percibir algo físico como una pérdida, sin embargo, siempre va a haber un aprendizaje ahí. Quédate con el aprendizaje, si no te quedas con él, ahí sí podríamos decir entonces, podrías estarlo perdiendo, ¿no? Sí. Pero el aprendizaje es muy valioso. Muy valioso. Y hablabas de PNL como una herramienta valiosísima de la programación neurolingüística, porque estamos haciendo programaciones todo el tiempo, Todo el tiempo. ¿no? Y las recibimos desde chiquititos. Hablábamos hace un momento que si caminas descalzo, pero todo el tiempo sobre qué es la vida, cómo debe ser la relación con las otras personas, cómo debe ser uno mismo ante la vida y ante los otros. Entonces todo el tiempo estamos programándonos con programas limitados porque vienen de conciencias que están en evolución, que no tienen todo el panorama y toda la información. Sí, pues tenemos un sistema operativo Ajá. que de fábrica viene con muchos programitas. Algunos los vamos a usar, otros no. La situación es que los vamos activando conforme vamos percibiendo e interpretando. Uh-huh. Entonces yo despierto el programa que estaba dormido si yo interpreto la situación de alguna manera. Uh-huh. Ese programa puede permanecer ahí dormido si es algo que no me gusta. Uh-huh. De mí depende el cómo voy filtrando, el activar esos programitas. Que ahí están. Sí, Todos traemos esos programitas. sí, Cada uno los usamos de manera distinta. Configuramos la computadora de manera distinta. sí. Y la computadora responde también de manera distinta. Totalmente. Aquí tenemos nuestro especialista en sistemas también. Esa analogía me gusta. Esa analogía, precisamente por y eso. además esa analogía la entendemos cada vez más porque, por ejemplo, conocí a una persona hace muchos años, la única persona que he visto en mi vida que lee todos los instructivos de todos los celulares. Era amiguito de mi hijo en la prepa, en la primaria, desde chiquititos. Y yo le decía, mi vida, ¿por qué lees los instructivos? Dice, nadie los lee, no sé por qué, es una maravilla entender todo lo que hacemos con un aparatito de estos. Y tenía, no sé, 9 años y él leía los instructivos de pie, de la 1 a la última página. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque él sabía qué iba a poder modificar o cómo podía usar mejor o qué podía replantear, ¿no? Ahorita tiene 22 años, ¿qué está estudiando el niño? Matemáticas aplicadas en una de las mejores universidades de Francia, porque dice, yo a través de matemáticas, te lo juro que voy a poder cambiar cosas en el mundo. Me sorprende una manera de pensar de una persona así, ¿no?
Entonces, eso podemos hacer todos. Y sobre todo en México, que nosotros los mexicanos tenemos la mala costumbre de abrir los aparatos, tratar de ponerlos a funcionar, y ya hasta que vemos que algo no nos sale, vemos el instructivo. No, y además esta forma automática de relacionarnos, como nada más encendido, apagado, ya no reflexiono, ya no pienso más para qué otra cosa podría servir, y así como me relaciono con los objetos electrónicos, me relaciono con la vida. Con la vida y con los seres humanos. O como me relaciono con la vida, me relaciono con lo pequeño de mi cosmos, de mi mundo, ¿no? Con estas programaciones que son limitantes. Lo que queremos hoy que quede claro es que muchas de estas percepciones que tenemos son limitantes. Totalmente, porque tienen que ver con la parte física. Ajá. Son sensores Así y tienen es. que ver con la parte física. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos Muchas con gracias. creencias limitantes. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en el programa de Sabiduría y Misticismo con nuestro invitado Roberto Rodríguez Martínez en Percepción Saludable. Muchas gracias. Entonces, se forman creencias, hay creencias limitantes. Albert Ellis y Aaron Beck le llaman creencias irracionales, son creencias que nos impiden la salud. ¿Por qué, Roberto? ¿Cómo impactan en la biología? Bueno, esas creencias vienen de manera ancestral, Ajá. o decíamos vientre materno, o lo que escuchamos de pequeños.
en reverting, que es esta forma de terapia de renacimiento. Por ejemplo, hay personas que veíamos que nacen por cesárea, por ejemplo. Ajá. Desde ahí ya el mensaje es, pues no soy capaz de nacer por mí mismo, ¿no? Por ejemplo. Ya en un escenario de nacimiento, yo ya traigo información de que no soy capaz, de que alguien me tuvo que ayudar para nacer, o si hay un forceps, etcétera. Sí. Imagínate, y luego si en mi infancia me dicen que yo no puedo hacer ciertas cosas. Hace poco que quedábamos en Monterrey talleres para niños, yo preguntaba a los niños, ¿y sabes lavar un plato? Me decían, no, ¿por qué no? Pues es que me dicen que me puedo mojar, que puedo romper el plato, que es peligroso, que lo que tú quieras. Entonces imagínate, creencias limitantes para lavar un plato, por ejemplo. Claro. Y así crecemos, porque empezamos a programarnos en esta etapa creo que platicábamos el otro día de esta parte del teta, que somos altamente programables, entre los 2 y los 6 años, y crecemos con esto. Dentro de ese 95% de lo que hacemos hoy día, ahí están todas esas creencias. Pero bueno, ya muchos niños nacieron por cesárea, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, sí era necesaria la cesárea. Sí, porque pues, a veces traen el cordón umbilical enredado, la mala posición, o porque pues la mamá esté mal de la cadera, de la columna. Pero todo eso representa algo. Claro, si me enredé, traigo información de aguas, tal vez no debería de nacer, ¿no? Sí, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Entonces ahí ya traigo información de que no soy necesariamente bienvenido, por ejemplo. Si mi mamá tiene estrecha la cadera y no se puede, es porque entonces, ¿qué le pasa a mi mamá cuando yo ya voy a nacer, ¿no? Por ejemplo. Y no estamos haciendo un juicio al respecto, no, realmente es un análisis. No es ni bueno ni malo, estamos viendo el origen de las creencias. Así es. Y así es, o sea, se dio que nací por cesárea, pues ya traigo cierta información de que necesito ayuda, imagínate desde que nací. Sí. Entonces hay proyectos que no termino. ¿Y por qué nunca termino mis proyectos? ¿Y por qué no soy capaz de hacer algo? Ya parece que lo voy a terminar y me zancadillo yo solito. Sí. Porque dentro del 95% está esa parte de que pues necesito que alguien me ayude. Sí. Conozco por ahí a alguien que empieza a decirme, oye, voy a desarrollar un cierto proyecto, pero estoy buscando con quién asociarme. ¿Y por qué no solo? Si históricamente siempre buscas a alguien. Y es muy simple luego excusarme en que no se dio porque la otra persona no estuvo dispuesta o no la encontré, etc. Pero ¿qué haces ante esa situación que tú ni siquiera conscientemente habías deseado? Así es. ¿Cómo me fortalezco y cómo supero esa situación? Lo primero es hacerlo visible. Decíamos, si lo puedo ver, lo puedo mover. Por ejemplo, a través del reverting, lo que se hace es traerlo y decir, ahora soy consciente de que estas creencias limitantes las traigo debido a mi escenario de nacimiento o a lo que me dijeron de pequeño. Ya que lo traigo, ahora sí ya me corresponde trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo? A través de técnicas de PNL, por ejemplo, o afirmaciones positivas. Son algunas de las opciones que hay por ahí. ¿Qué es lo principal? Tomar la decisión de hacer el cambio. Porque puedo estar yo muy cómodo con esas creencias y decir, decido no moverme de aquí, estoy en una zona de confort y estoy más cómodo. Perfecto, ahí quédate. Porque por más técnicas de PNL que hagas, por más afirmaciones positivas que digas todo el tiempo, pues hay algo que te puede estar también bloqueando para que se realice el cambio. Totalmente, dice Pitágoras, si queda del ancho de un cabello en el inconsciente el mandato contrario a lo que quieres transformar, va a gobernar todavía esto, ¿no? Claro. Entonces necesito observar otra vez, ¿no? Cómo, a través de los eventos repetitivos que me suceden, si ya varias veces me traicionaron, si ya varias veces perdí, si ya varias veces no puedo, si ya varias veces me siento mal, tengo gastritis, tengo colitis, tengo migraña, tengo dolor acá, me está hablando la vida y es momento como de tratar de interpretar qué me está queriendo decir. Claro, sin embargo en ocasiones hay algo que se llama ganancia. El otro día escuchaba el caso de una chica que tenía temor a conducir, le hacen un procedimiento de PNL, empieza a conducir y puede conducir muy bien.
¿Qué sucede? Que cuando ella no podía conducir, su esposo la movía para Claro. todos lados. Sí. Después de que ella empieza a manejar, se da cuenta de que pierde el control del marido. Porque dice, ahora no sé dónde está. Antes lo tenía yo muy controlado, De porque chofer. era el que me movía. Ajá. Entonces ahora algo está pasando y se genera otra vez el temor a manejar. Y vuelve con la persona y le dice, no, pues otra vez tengo miedo. No, lo que pasa es que tú tienes una ganancia ante cierta situación. Entonces, por más que quieras hacer un cambio, mientras también no cambies tu forma de pensar en cuanto a esa ganancia, pues ahí va a seguir. A veces creemos que sabemos cuál es el origen de las cosas, Y no. y no, porque si lo supiéramos ya hubiéramos hecho un cambio. Sí, sí, sí. Sí, es que hay personas que vienen conmigo y me dicen, sí, pero ya sé por qué es. No, crees saberlo. Crees saberlo. Normalmente Sí. hay un trasfondo en ello. Sí. Que uno mismo a veces no percibe. Claro, si no ya hubieras hecho Ya un cambio. hubieras No eres hecho un consciente cambio. de ello. Así es. Sí. Así es. Como por ejemplo la mamá que no permite que el hijo crezca, entonces le hace todo, porque lo ama, ¿no? Sí, hay casos que transgeneracionalmente ha habido maltratos en adolescentes o ya personas Sí. que pasan de cierta edad y se generan los niños inmadurez. Por Ajá, ejemplo, porque la información que yo traigo es de que si yo maduro y crezco es peligroso. exacto, Entonces hay una inmadurez emocional en la descendencia. así es. Y todo repercute en el organismo, ¿no? Se generan memorias de toda esta información y están a nivel, en órganos, en piel, en todo el sistema. En todo el sistema, porque yéndonos otra vez al tema bioquímico, Ujú. nosotros generamos el caldo biológico en el cual viven nuestros virus, nuestras bacterias, nuestros hongos, Guau. que ya de por sí ahí están. Oye, Ajá. generamos nuestro propio venenito. Es un caldo de O cultivo. nuestro antídoto, sí, Ándale, claro. sí, nuestro Oh, antídoto. sí. O nuestro Es antídoto. un caldo de cultivo. Yo Ajá. recuerdo que cuando estudié medicina, en aquel entonces, Ajá. que estábamos en bioquímica, pues nos daban un frasco de cristal con un agar-agar, que era como un caldo de cultivo, y nos decían, estornúdale. Pues estornudábamos y al día siguiente ya estaba eso infestado de Ay, de- qué de cosa. árboles y hongos y todo esto que decíamos, ¿eso Un es lo que yo universo. estornudé? Pues sí, realmente, pero ese es un caldo de cultivo que se presta para que crezcan todos esos Ujú. microorganismos, las bacterias y todo. Depende de cómo esté nuestra sangre, que es el caldo de cultivo corporal, el que se activen ciertos virus, ciertas bacterias, ciertos hongos. Ujú. Tiene que ver tiene que ver con la acidez, con la alcalinidad con la que yo también me alimento, Ujú. pero muy importantemente con las emociones. Ujú. Entonces, Bruce Lipton le llama la biología de las creencias Así es. a esto. Así es. Y es realidad, porque si vemos la analogía del mosquito, Ujú. decimos, el mosquito no lleva el agua al charco. Ujú. El mosquito llega al charco porque el agua ya estaba estancada. Ujú. Sí. De mí depende el que no exista agua estancada Ujú. en esa área para que no haya mosquitos. Ujú. Entonces, haciendo la analogía, es si yo Ujú. cuido mis emociones, realmente mi caldo de cultivo no va a permitir que proliferen aquellos microorganismos que me pueden llevar a temas de salud Ujú. y voy a permanecer saludable. Ujú. No es algo, otra vez, no es algo que digamos muy elevado como para no comprenderlo, es algo que está comprobado científicamente Y muy lógico, y lógico. totalmente lógico. Ya nos quedan como 2 minutos para terminar. ¿Qué mensaje le mandarías al público de todo este tema de percepción saludable? Pues mencionábamos el tema de los juicios. Yo creo que si desprendemos del tema de los juicios y vemos las cosas no necesariamente como buenas o como malas, sino como neutras, como algo que está ocurriendo y que está ocurriendo porque tiene un sentido en mi vida. No hay culpas, no hay juicios, mis emociones van a permanecer estables. Y si mis emociones permanecen estables, lo más seguro es que yo permanezca saludable y libre de accidentes, de situaciones que percibo como no agradables para mí. Los invito a que veamos las cosas neutras.
Maravilloso. ¿Dónde te pueden buscar? Dinos tu Facebook, lo que quieras dar. Tus datos. Tus Bueno, datos. mi correo electrónico Ujú. tiene que ver con mi nombre. Yo me llamo Roberto Efraín Rodríguez Martínez. Mi correo electrónico es RDZ, que es Rodríguez abreviado, MTZ Martínez abreviado, @hotmail.com. Ok. Y mi teléfono es 55-3399-0785. Mi Facebook lo pueden encontrar con mi correo electrónico, porque Roberto Rodríguez en Facebook habemos bastantitos, Bastante. sí. Muy bien. Ahí me pueden encontrar. Muy Muchas bien. gracias. Esto fue Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Alejandra Satarain. Roberto Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos para el próximo programa. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye.